Amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Segovia para Photo Experience. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Photo Experience en vivo. Y en esta ocasión les voy a platicar de los tipos de lentes en la fotografía. Vamos a hablar de las famosas distancias focales o los tipos de lentes, qué significan, qué nos pueden ayudar a entender en esas tomas que queremos hacer en la fotografía. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. Voy a tener aquí unos ejemplos, tengo ya unos lentes aquí preparados para pues dar algunos ejemplos, algunas comparativas básicamente, y no vamos a hablar de una marca en específico. Aquí tengo lentes tanto de Nikon como de Canon, de los cuales vamos a estar platicando, básicamente para que entiendas un poquito cómo funciona todo esto de los lentes, qué puedo hacer con un tipo de lente, qué puedo hacer con otro tipo de lente, qué efectos me da un tipo de lente y otro. Mucha gente tiende a decir, no, yo con un lente la hago, ¿no? Y no, en muchas de las ocasiones sí necesitamos tener una variante ahí en los lentes, justamente para poder tener diferentes efectos o tener diferentes resultados en nuestra foto. Entonces voy a tomar aquí la cámara que tengo, es la Nikon D500, es la que yo uso, y en base a esta cámara vamos a ir mencionando diferentes opciones para que las vayan conociendo ustedes. Entonces voy a tomar la cámara. Aquí está la Nikon, la D500 es la que yo uso. Y en esta cámara ahorita tengo montado un lente que es, dentro de las reflex, es de los más comunes, ¿sí? Es de los más comunes, que es el 24-70, ¿sí? ¿Por qué dos números? Porque a este tipo de lente se le llama lente zoom. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente es un lente, en inglés le dicen all around, o que puedo hacer la mayoría de las cosas con un solo lente, ¿sí? Es de los más tradicionales en las cámaras reflex. Voy a partir primero de una teoría o de una base que nos habla un poquito de los tipos de lente en base al formato del sensor de la cámara. Ok, ¿qué significa todo este rollo? Muy sencillo. Si ustedes se han dado cuenta, han investigado un poquito cuando intentamos buscar una cámara nueva o comprar algún lente, por ejemplo, en la serie de Nikon se catalogan como FX o DX. Entonces, ¿eso qué significa? Tiene un significado muy sencillo. Significa que DX está hecho para las cámaras de formato APS, que es un formato de sensor un poco más chiquito que el de 35 milímetros. Acuérdense que todo se basa en la fotografía o en las cámaras de 35 milímetros de rollo o análogas, que ya prácticamente casi no se usan, pero todo viene de ahí. Entonces el formato del sensor, generalmente en las cámaras de rollo obviamente se catalogaban como full frame o cuadro completo, o cuadro de 35 milímetros. Era el tamaño de la película que se usaba en las cámaras. De ahí emigra al tema digital y obviamente se le conoce también como full frame a las cámaras que tienen este mismo formato, pero mucha gama de cámaras tienen un formato de sensor más pequeño. Ahorita incluso hay una gama más amplia de cámaras, porque ya se ha estado, pues no inventando, sino introduciendo una nueva tecnología en cámaras, y ya no nada más son esos dos formatos de full frame y APS, sino que ya se está hablando de micro 3/4, cámaras, sensores de una pulgada cuadrada y otras gamas de otras medidas de sensores, que bueno, está haciendo ahorita toda la tecnología mirrorless en las cámaras que ya no tienen espejo reflex. Entonces ya es la tecnología mirrorless y están usando otro tamaño de sensor. Entonces ahorita es la revolución en cuestión a formatos de las cámaras. Pero ahorita, para facilitar las cosas, me voy a basar en dos: el full frame y el APS. La mayoría de las cámaras, pensando en cámaras reflex, la mayoría de las cámaras de un uso, lo que le llaman en inglés el prosumer o el consumidor, o sea, las cámaras de nivel entrada a un nivel intermedio, la mayoría son de formato APS, o sea, es un formato un poquito más chiquito, ¿sí? Pero la gama alta de cámaras ya se refiere a formatos full frame, que son cámaras ya
pues de los 3 o 4 mil dólares para arriba. Entonces me voy a basar primero en los formatos APS, que son un poquito lo más cotidiano. Y en eso, bueno, pues tenemos en Nikon, en Canon y muchas otras marcas también. Tenemos una gama de opciones muy amplia. La Nikon, la 3200, la 3500, la 5000, la 7000 o la de 500, que es esta. Este es formato APS, ¿sí? Después ya de ahí sigue, en las Nikon ya sigue, por ejemplo, la 800, la de 800, de 810, la de 600, esas ya son, o la de 750, la de 5, la de 4, bueno, son un montón de modelos, pero ya son cámaras de formato full frame o de formato grande. En las Canon, pues todas las Rebel son una serie que va de muchísima numerología ahí, pero todas las Rebel son formato APS, hasta la 6D, si no me equivoco. Yo la mayoría del tiempo he usado Nikon, pero hasta la 6D ya es un formato de full frame, y luego la 5D, la 7D según yo también es formato APS, y ya las pasan a las marcas, a los modelos, perdón, la 1D, que ya son formato de full frame. Esto es simplemente nada más como una base. ¿Por qué? Porque los lentes o los tipos de lentes, que es nuestro tema de hoy, se basan en el tipo de formato de sensor. Es decir, no es lo mismo tener un lente para una cámara full frame que para una cámara APS. Sí tienen ahí algunos cambios, aunque obviamente puedes usar un lente full frame, que es este que traigo yo aquí, que es el 2470, por ahí lo voy a poner para que se vea bien, 2470 2.8, y estoy usando un lente full frame en una cámara de formato APS. Entonces sí se puede usar, simplemente hay un factor de crop o de corte que en el momento de que montamos un lente full frame en una cámara APS no fungen los 24 milímetros, por ejemplo, que es en este lente. Entonces sí hay un pequeño cambio por ahí, pero justamente vamos a hablar de ese cambio. Entonces he estado aquí viendo varios comentarios. La última vez que hicimos transmisión en vivo, no sé por qué no se veían los comentarios, pero ahora me da gusto que sí se estén viendo. Gliom, muchas gracias por conectarte, nuevamente aquí estamos. Y también ya hicieron por ahí comentarios de formato medio y formato completo. Sí, hay como dije al principio, hay una gama de formatos muy amplia, porque también son cámaras de formato medio, como las Hasselblad, como las Mamilla, etcétera, y cámaras de placa, que son ya un formato de sensor pues casi del tamaño de una hoja tamaño carta. Y bueno, son sensores diferentes para aplicaciones diferentes, generalmente aplicaciones publicitarias. Entonces, ok, aquí Gliom nos comenta justamente un factor de conversión de 1.5, es correcto. En las cámaras Nikon, el factor de conversión de un sensor DX o de un sensor APS, que es como se le denomina, contra un sensor de tamaño full frame es de 1.5. Vamos a hablar un poquito de números, pero para que entiendan un poco más todo este rollo. En primer lugar, ¿qué nos quiere decir el tipo de lente o la distancia focal? Así se le llama en términos fotográficos. El tipo de lente es la distancia focal. Para entender qué significa, está muy sencillo. El tipo de lente básicamente nos va a representar el ángulo de cobertura de visión, ¿sí? O sea, si yo tengo un lente que me cubre un gran ángulo, por ahí viene el nombre gran angular, ese lente a lo mejor me cubre, no sé, 120 grados de visión. Entonces, 120 grados del ángulo de visión es lo que me va a cubrir ese lente y es lo que voy a ver en mi foto. De ahí que se pueden ir cerrando o abriendo los ángulos de cobertura. Es decir, ustedes se han fijado cuando van a comprar una cámara, a lo mejor dice, tiene un lente zoom de tal a tal número, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Ahorita estoy grabando con un 10-18. Entonces es un lente zoom 10-18, ¿sí? Entonces muchas de las marcas hacen una combinación de lentes para que tengas una gama de distancias focales en un solo lente. Eso es un lente zoom. Por eso muchas veces vemos el lente y por la parte de enfrente o por la parte de arriba tiene toda una descripción que nos está diciendo justamente qué tipo de lente es, si es un lente zoom, si es un lente fijo, el diafragma que trae, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar
como dicen, por el principio. Entonces la mayoría de los lentes que usan las cámaras de formato APS vienen especificado ahí que es para formato APS. En Nikon va a decir una descripción que dice DX, es un lente DX. Eso te está diciendo que es un lente diseñado para formato APS. Y también tenemos en la gama de lentes full frame de la marca Nikon que te va a decir que es un lente FX. La F se refiere a full frame y automáticamente te está diciendo que es un lente diseñado para full frame o para cuadro completo. En Canon la gama de los lentes, generalmente los de formato APS, dice EF-S. Ese es un lente diseñado para el formato pequeño, y la gama de lentes que está diseñado para cuadro completo es generalmente la serie L, o dice EF nada más. Entonces el EF-S es para formato chico y la serie EF es para formato completo, de cuadro completo o full frame. Entonces es una manera un poco más sencilla de que lo puedas distinguir en el momento que vas a hacer una compra de una cámara. Y luego vamos a entender ahorita un poquito la gama de lentes que pueden existir, ¿no? Tenemos, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para no estar brincando de formato medio, por un formato completo, full frame a DX y no sé qué, tanta terminología. Simplemente hay que entender una cosa: el tipo de lente, como les dije ahorita, nos va a distinguir el ángulo de cobertura que nos va a dar en nuestra fotografía. Ustedes han visto fotos de paisajes generalmente y tienen un gran ángulo, o sea, estamos usando un lente gran angular. Por ejemplo, en este caso el que traigo puesto es un lente 24 milímetros. Por aquí se ve 24, ¿sí? Ahí está el número 24. Entonces, ¿eso qué significa? Es 24 milímetros y me está dando un ángulo de cobertura amplio. Directamente a través de su cámara, en el momento que se ponen el ojo aquí en el ocular, van a distinguir que es un ángulo de cobertura amplio o un ángulo de cobertura estrecho o cerrado. Mucha gente tiende a decir, sí, es que te acerca la imagen. Bueno, no te lo está acercando, en realidad la montaña no se mueve ni tú te mueves, simplemente te cierra el ángulo de cobertura y aparenta que te está acercando la imagen. ¿Por qué? Porque al cerrarte el ángulo de cobertura solamente estás viendo una parte de la escena, entonces parece que estás más cerca. En realidad, obviamente, no se mueve la imagen. Entonces, a mayor ángulo de cobertura generalmente es un número más chico. Es decir, un lente 10 milímetros te va a cubrir un ángulo muy muy amplio, y un lente 200 milímetros te va a cubrir un ángulo muy muy chico o muy pequeño, ¿sí? Todo va a ir dependiendo del tipo de foto que quieras hacer. Si te gusta mucho hacer foto arquitectónica o foto de paisaje, de viajes, etcétera, lo más recomendable es que a lo mejor utilices lentes angulares o gran angulares. A lo mejor 15 milímetros, 10 milímetros si estás hablando en formato pequeño, en formato DX o APS, o a lo mejor en formato full frame, pues estás hablando de 20 milímetros, 24 milímetros, ¿no? Siempre al número de tipo de lente, o sea, si estamos hablando de un lente 20 milímetros, si yo quiero saber a qué equivale en una cámara de formato APS, tengo que multiplicarlo en Nikon por 1.5 y en Canon por 1.6. Ese es el factor de multiplicación o el factor de conversión. Es decir, si yo tengo un lente en una cámara APS como la que tengo aquí, un lente 10 milímetros, ¿sí? Ese lente 10 milímetros equivale al ángulo de cobertura de lo que yo estaría viendo con un 15 milímetros en una cámara de full frame. Sé que son muchos términos y a lo mejor son muy técnicos, pero tratemos de entender un poquito nada más para saber distinguir ese factor de conversión. Entonces, no es lo mismo poner un lente 24 milímetros en una cámara de full frame que un 24 milímetros en una cámara de formato APS. En la cámara de full frame voy a ver un ángulo súper amplio, bien padre, y a la hora que lo monto en la cámara de formato APS, sorpresa, no se ve igual, se ve más estrecho. ¿Por qué? Porque tiene un factor de multiplicación de 1.5, entonces ese lente 24 milímetros aproximadamente me está dando como un 35, 38 milímetros. Hay nada más que hacer la multiplicación, 24 por 1.5, y te va a dar ahí el factor de multiplicación real, o sea, te está dando la equivalencia a lo que cubriría ese tipo de lente. Entonces, tengo aquí unos lentes, los voy a ir enseñando. Por ejemplo,
Este es un lente Sigma. Y si ustedes se pueden dar cuenta ahí está. Es un lente 10 a 20. De 10 a 20. Este directamente es un lente para formato APS. Es un lente para formato chico, para cámaras de formato chico. Si yo pongo este lente en una cámara full frame, me va a hacer un viñeteo, me va a hacer como unas bandas a las orillas. ¿Por qué? Porque le está quedando chico a aquel formato. Entonces, la idea o la intención de este tipo de lentes es exclusivamente para usarse con cámaras de formato APS, ¿sí? Este es un lente Sigma hecho para Nikon, pero también hay Sigma para Canon. Y este es un lente que yo uso mucho para hacer foto arquitectónica o foto de paisaje, no para foto de retrato. Con angulares, foto de retrato no es lo recomendable. Sí hay muchas técnicas para hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado porque una vez que acerques a la persona a la orilla del lente con un gran angular, le vas a deformar horrible y se ve espantoso. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, este es un lente 10 a 20, es decir, tiene un rango de distancias focales. Si ustedes se fijan, ahí se mueve poquito el lente cuando lo giro. Es un lente que va de 10 a 20 milímetros y automáticamente me va a ir cambiando el ángulo de cobertura. A ver, Gliom, ¿en cualquier lente o solo aplica en los FX y DX? Ya vienen ajustados. Sí, hay que entender una cosa. Cuando yo compro un lente, tengo que preguntar primero si es formato APS o es formato full frame. ¿Sí? A fuerza. ¿Por qué? Porque yo en ese momento voy a saber si es un lente diseñado para una cámara o diseñado para otra. Ojo, yo sí puedo poner un lente full frame en una cámara APS, pero al revés no. O sea, si pongo un lente APS, que sería este caso, en una cámara full frame, se va a hacer un viñeteado. Háganle cuenta que le queda chiquito y se ve como una franja a los lados. Entonces eso hace que la imagen no se vaya a ver completa. El factor de multiplicación que ahorita preguntaba Gliom es que, por ejemplo, este lente 10 milímetros, ahí está el 10, ahí lo ven. Este lente 10 milímetros equivale a que si tú pones este lente en 10 milímetros en una cámara APS y un lente 15 milímetros en una cámara de full frame, el ángulo de cobertura va a ser exactamente igual. ¿Sí? Va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahí estamos multiplicando. Es decir, el lente 10 milímetros en la cámara APS tiene un ángulo de cobertura por el factor de multiplicación del sensor. Y cuando tú pones un lente 15 milímetros en la cámara de full frame, es el equivalente, ¿sí? En ambas es el equivalente. Entonces vas a ver el mismo ángulo de cobertura. Simplemente hay que saber distinguir qué tipo de lente está hecho para una cámara y qué tipo de lente está hecho para la otra. Porque acuérdense, no es lo mismo. Tienes que ver qué tipo de formato es tu cámara, si es APS o si es full frame. Ahora, muchas veces dirías, híjole, no, pues no conviene una cámara APS porque me va a hacer un recorte o tengo que hacer ese factor de multiplicación y pierdo ángulo de cobertura en los lentes angulares. Sí, totalmente cierto, sí pierdes ángulo de cobertura, por eso hay lentes hechos específicamente para formato APS como este que les estoy enseñando. Pero cuando te acercas a la gama de los lentes telefoto, ¿sí? A los lentes telefoto, el factor de multiplicación sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones un lente 200 milímetros? ¿Sí? Aquí tengo uno. Tengo este Canon es un 55-200. ¿Sí? 55-200. Ahí está, 55 a 200. A 250 de hecho. 55 a 250. ¿Qué pasa cuando tú pones un lente de este tipo, un pequeño telefoto, en una cámara APS? Va a pasar un efecto muy interesante que cuenta a favor de nosotros. Que ese factor de multiplicación justamente te va a multiplicar la distancia focal cuando estás hablando de un telefoto. Entonces, por consecuencia, vas a tener un lente equivalente a un telefoto mayor, sin tener que gastar más. Entonces, ahí viene justamente lo interesante. Les voy a enseñar otro lente que no es APS. Este lente es un 200 a 500. Ahí está el número 200. 200, 300, 400 y 500. Ahí está el número 500. Este es un lente 200 a 500. Es decir, es un lente zoom
que va de los 200 milímetros a los 500 milímetros. Es un lente muy especializado, es un lente básicamente para hacer fotografía de deportes a lo mejor, pero de paisaje, naturaleza, animales, etc. ¿Sí? También puede ser retrato, obviamente, pero es un lente que generalmente se usa como para lo que les acabo de comentar. ¿Cuál es una de las ventajas de usar este lente en una fotografía o con una cámara en formato pequeño o en formato APS? El factor de multiplicación. Entonces el factor de multiplicación, como lo comentamos ahorita, es de 1.5, es decir, este lente 500 milímetros, si lo pongo en 500 milímetros, en una cámara como la D500, me va a dar el equivalente a un 750 milímetros. O sea, es un lente gigantesco en cuanto a distancia focal, y yo obviamente voy a tener un ángulo de cobertura súper angostito, súper chico, y eso me va a dar como resultado cosas interesantes. No sé si alguno de los que esté ahorita conectado me acompañaron ahí por febrero, que hice la primera transmisión del eclipse de luna, de una luna llena que estaba muy amarillita y se veía muy padre. Bueno, ese eclipse de luna, por ahí va a estar alguna de los videos aquí en Facebook o en el canal de YouTube, para que lo vean. Esas fotos las tomé con este lente en 500 milímetros, con la cámara, con la D500, en el formato que tiene, que es el formato APS, y automáticamente me estaba dando una relación de distancia focal como si fuera un lente 750 milímetros. Entonces obviamente tiene un ángulo de cobertura muy estrecho, y eso automáticamente me ayuda, ¿para qué? Para acercar más la luna o para acercar más la imagen y tenerla pues a mucho más detalle. Entonces este lente es un lente full frame, o sea, este es un lente que está diseñado para cámaras full frame. No dice nada aquí, no dice full frame ni FX ni nada, pero tampoco dice la descripción de X. Si dijera la descripción de X aquí, automáticamente me estaría diciendo que es para formato pequeño, y no lo es así. Entonces aquí está la prueba de que sí se puede montar un lente de formato completo o de full frame en una cámara APS. Igual pasa con Canon. Con Canon puedes tener a lo mejor el lente el 100-400 y lo montas en una cámara, y bueno, pues basta con multiplicar 400 por 1.6 y te va a dar un 640, si no me equivoco. Entonces es un lente bastante interesante. ¿Por qué? Porque vas a poder tener una distancia focal mayor. Donde sufre es en las distancias focales menores, como lo platicamos hace unos minutos. Cuando tú pones un lente angular, por ejemplo el 24 milímetros, que les voy a enseñar. El 24 milímetros, ¿sí? Ahí está el 24 milímetros. Cuando tú pones este lente en una cámara de formato APS, obviamente no va a ser 24 milímetros. No te va a dar la equivalencia a 24. Se va a tener que multiplicar por 1.5 en Nikon o por 1.6 en Canon, y va a ser el equivalente de lo que te va a dar. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para cuando escoges tus tipos de lentes. Ok, para finalizar un poquito este tema, también tenemos, acuérdense que entre más pequeño es el número, más ángulo cubre el lente, y entre más grande es el número, menos ángulo cubre ese lente. Y a la combinación de distancias focales se les llama lente zoom. Cualquier combinación. El lente que estoy usando ahorita para grabar esta transmisión, la que se va a publicar en YouTube, es el lente 10-18 milímetros. Ahorita les enseñé el lente 10-20 de Sigma. Este es 24-70, el 200-500. Es decir, no hay una combinación especial que digas, en Nikon nada más hay esto y en Canon nada más hay esto. No, hay una combinación muy libre. Hay una gama de lentes zoom tan variada como cámaras. O sea, puedes encontrar un 10-20, un 10-18, un 10-15, un 24-70, un 24-120, un 24-105, un 70-200, 80-200, 200-500. Es una gama impresionante de combinaciones que básicamente lo único que tienes que hacer es decidir cuál es la gama o la distancia focal o las distancias focales que necesitas o que te convienen dependiendo del tipo de fotografía. Ahora, hablábamos que no se recomendaba usar lentes angulares para hacer foto de retrato. Eso es lo que más o menos marcan las reglas. Ustedes las pueden romper, como saben, siempre se pueden romper las reglas. Pero
Lo que se recomienda para hacer retrato generalmente es arriba de 50 milímetros. Voy a enseñarles otro lente que tengo ya como casi 15 años con él. Este lentecito es un 60 milímetros. Es un 60 milímetros, de hecho es la serie D. Ya es una serie un poquito antigua. Es la serie D de Nikon. Pero este es un lente 60 milímetros micro. ¿Sí? Micro. ¿Qué significa? Yo con este lente puedo hacer macrofotografía, que es todo un tema muy interesante. Pero es macrofotografía, es fotografía de acercamiento, de aproximación. Las famosas fotos que ves de las abejitas, de las moscas, de los insectos, o de un ojo que se ve todo el detalle de la córnea. Toda esa fotografía de aproximación es muy interesante porque descubres otro mundo completamente. Pero este lente en su distancia focal es 60 milímetros. Entonces yo puedo hacer una foto de retrato con este lente y al mismo tiempo acercarme y hacerle una foto detalle del ojo a una persona con el mismo lente, ¿no? La ventaja de este es que me da una gama de trabajo, bueno, bastante amplia, pero es un lente fijo. Este no es un lente zoom, es un lente fijo, solamente 60 milímetros. No me da opción para hacer zoom, simplemente si quiero hacer zoom tengo que acercarme o alejarme. Es el zoom manual, pero en distancia focal es un lente fijo y su diafragma de este lente es 2.8, es un lente luminoso. Ya en otra ocasión vamos a hablar de los diafragmas en cuanto a la luminosidad de los lentes, porque también es un tema un poco extenso, pero es un lente 2.8 fijo. A ver, pregunta, ¿es lo mismo micro y macro? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que micro se refiere más bien a microfotografía, porque puedes hacer microfotografía a través de un microscopio. Pero es un tema o un término muy similar. Básicamente se usa cualquiera de los dos, micro o macro. Aquí este lente en especificación dice micro, AF Micro Nikkor, ¿sí? O sea, no dice macro, dice micro. Pero básicamente la fotografía de macro o la macrofotografía es justamente esto, usar lentes para hacer fotografía de aproximación o de acercamiento. Ok, les voy a enseñar otro lente. Este es un lente de Canon, es un 18 a 135. 18 a 135. Este lente es un lente zoom también. Y fíjense la gama de distancias focales que trae. Cubre desde 18 milímetros, que es un gran angular, hasta 135, que es un telefoto moderado. Entonces, este lente es la mejor descripción para decir un all around o un lente para toda ocasión. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer algo de foto de paisaje, arquitectónica, etcétera, y al mismo tiempo usar el zoom, acercarlo a 135 milímetros y automáticamente estarías teniendo un lente para hacer retrato o algunos detalles, por ejemplo en arquitectura podrías hacer algunos detalles de texturas o algún acercamiento, etcétera. Entonces tendrías algo pues muy versátil. Si nada más quieres andar caminando, o si te gusta viajar y nada más quieres traer un lente, uno de estos es lo ideal, un lente que cubra una gran gama de distancias focales. Y repito, este lente es un formato de cámara APS, o sea, es un lente para un formato APS, no es para full frame. Si tú tienes una cámara o piensas en comprar una cámara, una Nikon, una D750 o una D800, esta gama de lentes no es para esa cámara. O si quieres comprar una 6D o una 5D, tampoco va a ser para esa cámara. ¿Por qué? Porque es un formato pequeño o APS. Ahí vas a tener que usar lentes como el 24-70 en ambas marcas, el 24-105 en Canon. Un lente que también tengo muchos años con él. Yo creo que ya también más de 15 años. Es un lente fisheye o ojo de pez. Ahí dice fisheye 180 grados. ¿Sí? Es un lente, si ustedes se fijan, si lo ven de frente, tiene cierta curvatura el lente, ahí se alcanza a distinguir, ¿sí? Tiene cierta curvatura el lente porque es un lente de formato grande, es de full frame, pero es un lente que está pensado en cámaras exclusivamente de formato FX en Nikon, que este es un Sigma, un lente Sigma para Nikon, pero es un lente exclusivamente para FX. Si tú lo montas en una cámara de X, sí te funciona, pero no te va a dar el efecto. El efecto de este lente es un efecto muy interesante. A mucha gente no le gusta, pero ahorita ya no es
tanta novedad. Es un efecto igual que el que te da la GoPro, es un efecto de esfericidad o el fisheye. Y este lente, bueno, obviamente cuando lo montes en una cámara full frame, pues te da el efecto como el que ves en la GoPro, pero bueno, en una cámara de formato grande, ¿no? Ahorita ya con la GoPro se ha popularizado tanto este tipo de óptica que ya no es novedad. Pero cuando se usaba mucho este tipo de lentes, pues no era tan común que vieras una foto de paisaje con ese efecto de esfericidad y todo el mundo decía, ay, qué padre se ve, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente era por un tipo de lente, ¿no? Repito, ahorita ya con las GoPro, con las cámaras de acción, ya no es novedad, ya se puede hacer eso muy sencillo, muy fácil. Antes tienes que comprar un lente específico para hacerlo y bueno, este no era tan caro en su época. Costaba alrededor de 4 o 5 mil pesos. Ahorita ya si los tratas de conseguir ya son un poquito más caros, ya son otro tipo de ópticas, otros sistemas de enfoque, etcétera. Pero bueno, es un lente que sigue funcionando, es autofocus y lo puedo seguir usando en la cámara, en la D500, aunque repito, no daría el mismo efecto porque estaríamos hablando de un lente que es para formato full frame. La D500 es una cámara que es APS. Básicamente, hablando en rangos de distancias focales, ya más o menos les platiqué de una gama muy amplia, pasando desde lentes, desde el 15 milímetros que les acabo de enseñar, ojo de pez, al 10-18, al 10-20, al 18-135, el 24-70, el 55-250 y el 200-500. O sea, vimos toda una gama de lentes muy amplia que básicamente me sirven para poder escoger la óptica adecuada según el trabajo, según lo que yo quiera hacer en ese momento, ¿no? He estado aquí viendo varios comentarios. Muchas gracias por conectarse. Exactamente, Glión, fíjate, si multiplicas el lente 250 por 1.6 en Canon, ¿qué te da? A ver, hagan la multiplicación ahí en su casa y te va a dar, si no me equivoco, te va a dar como un 400 casi. Te va a dar como un 400. Entonces básicamente tienes un lente 400 milímetros sin tener que gastar más. Repito, donde sufres obviamente es en las distancias focales abiertas, son los lentes gran angular, ¿no? Mi estimado Ray, qué bueno que te conectas, muchas gracias. Ángel de la Fuente, bienvenido. Leticia Cervantes, Draco Filmmaker, ¿cómo estás? Armando Andrade. Bueno, hay buenos amigos por aquí conectados, muchas gracias. Frank Zelaya, saludos igualmente, ya me extrañaba no verte. Muchas gracias por estar conectados, les repito, esto es Photo Experience en vivo, completamente en vivo. Lo hacemos cada jueves, para los que es su primera vez, es cada jueves. Tratamos de hacerlo ininterrumpido cada semana. La semana pasada hubo ciertas situaciones que nos impidieron hacer la transmisión, pero el mismo jueves publiqué ahí un video que está también ya en el canal de YouTube, que se llama Ser Fotógrafo, que es básicamente una reflexión de lo que significa para mí o lo que ha significado para mí ser fotógrafo en estos últimos veintitantos años que ya llevo ejerciendo. Y bueno, básicamente fue una forma de compartirles un poquito de lo que pienso de la fotografía o de lo que me ha tocado vivir, gracias a Dios, en estos últimos 20 años. Y recordarles que estas transmisiones son completamente en vivo y obviamente podemos estar hablando del tema que ustedes quieran en cuanto a fotografía. Hemos estado muy concentrados en hablar de fotografía tipo reflex o de cámara reflex, pero también quiero que hagan ustedes sus preguntas para que podamos ir abarcando diferentes temas. Si tienen alguna pregunta de la fotografía con celulares o con cámaras de acción, también vamos a estar hablando de la fotografía con drones, etcétera. Es muy variado lo que vamos a estar haciendo aquí en estas transmisiones. Ya llevamos pues casi ya 6 meses haciendo transmisiones en vivo. Y también invitarlos a el canal de YouTube. Ya estamos en YouTube y estamos abriendo listas de reproducciones nuevas. Por ahí acabo de abrir una lista de reproducción que se llama Fototips de un minuto,
que es una lista que está enfocada para que la puedas ver en Instagram. Como ustedes saben, en Instagram solamente puedes ver o postear videos de 1 minuto máximo. Entonces esta lista de reproducción en YouTube es una lista que está enfocada para que la gente de Instagram la pueda ver directamente, pero son tips de 1 minuto. En 1 minuto trato de darte un tip de fotografía, entonces es todo un reto porque hay que resumir muy bien todo, pero también está esa lista de reproducción. También están las transmisiones en vivo que hacemos aquí en Facebook, las publicamos en YouTube también, y aparte van a encontrar una lista de reproducción también ahí en YouTube de tutoriales de fotografía, donde ya son tutoriales de 20-25 minutos más o menos, que hablo de un tema en específico. Entonces, para que le den like a este video, compártanlo y también suscríbanse al canal de YouTube. Eso nos va a hacer crecer el canal, nos va a hacer crecer la comunidad Photo Experience, y obviamente pues entre más crezca la comunidad, más videos podemos hacer, y obviamente todo esto es en beneficio de todos para que sigamos aprendiendo fotografía juntos. Frank, ¿vas a ir a tomar fotos de NASCAR en el autódromo? No sé, no lo tengo como trabajo en esta ocasión, pero eventualmente voy a ver si me puedo dar una escapadita por allá para aventarme unas fotos. Siempre la fotografía deportiva, ya llevo un poquito de años haciendo algo de foto deportiva en el rally, ya llevo 14 años cubriendo el rally para la organización, y bueno, es todo un reto, es todo un reto hacer foto deportiva, así como la foto de eventos sociales. No hay repetición, o sea, tomaste la foto, captaste el momento, perfecto, no lo captaste, se te fue, o sea, ya no lo puedes repetir. Entonces, la foto deportiva, si no lo hacen como hobby, háganlo como experimento, como aprendizaje, porque puedes hacer y puedes aprender muchas cosas tratando de dominar el equipo, tratando de anticipar la acción, anticipar lo que puede llegar a pasar. Sí hay que conocer un poquito el deporte que vais a hacer, o sea, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los coches de carreras, o en específico el rally, pues ya conozco, ya tras 14 años de tomar fotos en el rally, ya conozco de qué trata. Pero alguien que es su primera vez en el rally y no investigó tantito, híjole, se va a perder muchas cosas porque no va a conocer lo que viene, o anticipar el movimiento, anticipar el momento de lo que pueda pasar. Asimismo, yo, por ejemplo, que no soy fan del fútbol, pues si me invitan a tomar un partido de fútbol, a lo mejor va a haber ciertos momentos que me voy a perder, ¿no? Trato de investigar un poquito antes, a ver qué se puede hacer, o ver videos de lo que se puede hacer en un partido, y obviamente pues trato de documentarme, que ese es un poquito el estudio de lo que tiene uno que hacer como fotógrafo previo a algo que nunca has hecho, ¿no? Pero es muy buen reto hacer fotos de eventos deportivos, por justamente lo que les platicaba ahorita, que no puedes hacer una repetición, ¿no? Es un momento único y se va, ¿no? Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si es así, denle like a este video, compártanlo para hacer crecer la comunidad Photo Experience. Y les repito y los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Estamos como Photo Experience, nos pueden buscar así muy sencillo como Photo Experience. Ahí van a ver las listas de reproducción. Suscríbanse y compartan también la suscripción ahí con sus amigos, para que se vaya haciendo esta comunidad más grande y cada vez vayamos siendo más y creciendo esta comunidad Photo Experience de fotografía. Entonces me despido, soy Héctor Segovia, muchas gracias por conectarse, nos estamos viendo pronto y cuídense, hagan muchas fotos, hasta luego.